Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro en Frontal Trust, al que hemos llamado esta vez de la crisis a la oportunidad, alternativas para resolver el déficit habitacional en Chile. Como es habitual, lo hacemos de la mano del Diario Financiero, quien nos facilita su plataforma DF Live y nos permite contar con su subdirectora, Paula Vargas, quien hará de moderadora en esta conversación. Gracias, Paula, por acompañarnos. Y antes de darte la palabra, quiero hacer un par de observaciones y pensamientos. Estamos viviendo una situación de déficit habitacional desgraciadamente apremiante, pero sobre todo creciente en el tiempo. Hay distintas medidas, pero quizás 650, 700.000 faltas de vivienda. En la última década hemos enfrentado una situación también apremiante porque básicamente el precio de la vivienda se ha duplicado en valor real, mientras que los ingresos per cápita no han subido más de 10-15%. Eso tiene bastantes implicancias porque a un mismo equivalente poder adquisitivo relativo de la ciudadanía, la capacidad para adquirir vivienda es definitivamente algo ya sea de peor calidad, menor metraje, peor ubicación, etc. Y en sectores de menores ingresos, esto es aún peor y desgraciadamente más exigente la situación de urgencia en que estamos, porque esto implica aspectos como mayor hacinamiento, impactos importantes en la niñez que están en esos hogares y en general los impactos sociales de una falta de vivienda y mala solución de vivienda tiene efectos secundarios mucho mayores a lo que es la vivienda misma. En Frontal Trust nos motiva mucho colaborar en la generación de buenas políticas públicas. Usamos nuestra casa para servir de foro a la discusión y propuestas de buenas ideas y ese es nuestro objetivo hoy día. Intentamos ser como razón de trabajo, un buen canalizador entre lo que es el ahorro y las alternativas de inversión en este sector inmobiliario. Y se da la particularidad que el sector inmobiliario es un tipo de actividad que requiere un capital considerable y normalmente quienes son desarrolladores inmobiliarios es gente con un know-how, pero que a su vez adolece del capital. Por lo tanto, entidades como la nuestra nos hace cumplir un rol en la economía, como dije antes, canalizador, ahorro, inversión, que es bastante único y nosotros intentamos formalizarlo y hacerle el screening correcto. Esta es una industria muy dinámica. Los actores que están en esta industria, especialmente en el mundo con subsidio habitacional, por ejemplo, si un día uno mira los 10 primeros, son bastante distintos a los que habían 10 o 20 años atrás. Muchos nuevos entrantes, muchos actores de un tamaño pequeño, por lo tanto esto indica que es una industria bastante competitiva y esas son particularidades que normalmente no se dan en otros sectores económicos chilenos. Bueno, espero que este webinar sea un espacio de diagnósticos adecuados, un buen intercambio de ideas y sobre todo propositivo en cuanto a soluciones. No me extiendo más, los dejo con Paula Vargas y muchas gracias Sebastián y Nicolás por la presencia hoy día. Muchas gracias a ti, Andrés, por esta presentación y esta introducción al tema que vamos a tratar hoy. Muy bienvenidos también a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestra plataforma en df.cl y también nuestras redes sociales. Bueno, hoy día yo los voy a acompañar, como dijo Andrés, en este webinar que hemos denominado de la crisis a la oportunidad, alternativas para resolver el déficit habitacional en Chile. Bueno, esto en un momento también bien oportuno. Venimos saliendo de un sistema frontal que también nos ha evidenciado no solamente los efectos bien duros, bien críticos en la zona centro-sur, nos ha evidenciado particularmente la precariedad de las viviendas en muchas zonas del país y también la situación de hacinamiento de muchos de los ciudadanos a lo largo de Chile y particularmente en las zonas más afectadas.
Todo esto en un contexto que ya lo decía bien Andrés, de déficit habitacional. Estamos hablando de entre 600.000 y 700.000 viviendas. Y cómo, primero, un poco cómo ven ustedes la situación actual, las alternativas que podemos ver, las vías de solución que podemos analizar. Justamente para ello estamos junto a dos expertos en estos temas, Nicolás León y Sebastián Bowen. Voy a presentarles un poco quiénes son ellos, para que todos los que nos están escuchando sepan y entiendan un poquito por qué justamente estamos invitando o están invitados a esta conversación. Nicolás es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Administración Pública y Políticas Públicas, fue director de Administración y Finanzas y más tarde director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País. Trabajó en la División de Estadísticas de la OCDE en Francia y en 2020 fue nombrado director ejecutivo del Comité de Fondos de Emergencias para la Salud en Chile. Actualmente se desempeña como gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Sebastián Bowen, por su parte, él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica y también es máster en políticas de desarrollo, eso sí. Fue gerente de desarrollo también de Acción Empresas y director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda hasta el año 2021, que tengo entendido ahí asumiste como director ejecutivo de Déficit Cero. Muy bienvenidos ambos y bueno, como son bien mateos, ellos prepararon una presentación muy interesante para introducirnos y darnos un contexto de este tema. Nicolás, vamos a partir por ti. Imagino yo que tú tienes el catastro más bien de cifras de lo que de lo que es el déficit y cómo está construido y cómo está dividido a lo largo de Chile. Cuéntanos un poquito acerca de ese tema y de las cifras que están detrás. Sí, bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación, por este espacio, para poder contar de alguna manera nuestro diagnóstico y también algunas propuestas de solución. Voy a tratar de ser muy breve. La suerte que hemos compartido espacios con Sebastián en varias ocasiones, por lo tanto, tengo alguna noción de lo que en general presenta y por lo tanto voy a tratar de hacer algo bastante complementario y mirando, diría yo, una fuerza que está debajo del déficit habitacional, que es la demanda, digamos, ¿no? Y la proyección de la demanda que empuja de alguna manera a personas a que constituyan parte de ese déficit. Entonces voy a concentrarme en mirar esa parte porque eso implica que nos podemos también ver cuál es la respuesta que puede hacer el sector privado, digamos, ¿no? Y aquí incluyo no solamente a las empresas, sino que también a una serie de organizaciones de la sociedad civil que pueden contribuir a abordar este tema, digamos, ¿no? Entonces voy a pasar relativamente rápido. Acá hay distintas aproximaciones. Como cámara, bueno, el número que manejamos a propósito del déficit es un poquito mayor porque tenemos algunas diferencias metodológicas, pero estamos hablando de 740.000 viviendas. De hecho, vamos a actualizar prontamente ese número también porque salieron resultados nuevos de la CACEN, pero también hicimos un estudio hace un par de años atrás mirando la demanda, ¿no? Y los números que nosotros manejamos es que si es del 2017 al 2035, pensamos que es necesario que se constituyan al menos 1,8 millones de viviendas nuevas, digamos, ¿no? Esa es la demanda. ¿Cómo se explica esto? Bueno, sobre todo por una atomización de los hogares. Hemos pasado de hogares de promedio de 4 personas a 3, digamos, eso empuja la necesidad de viviendas nuevas, también una presión migratoria, etcétera. Hay muchos factores asociados a eso. Y si uno le suma a eso, entonces el déficit que tenemos, estamos hablando que se necesitan 2,6 millones de viviendas nuevas, es decir, se necesitarían 143.000 viviendas al año para poder solamente cubrir la demanda y también el déficit, digamos, ¿no? Y para que ustedes se hagan una idea, la política habitacional en general entrega el orden de 50.000 al año, el mercado se transan en general otros 50.000. Entonces, estamos contribuyendo año a año a seguir acrecentando esa cifra, al menos con 43.000 viviendas nuevas todos los años. Entonces, esa es la situación que en el fondo nos obliga a pensar, ok, tenemos que aumentar el tranco, o si no, no vamos a lograr ir cerrando esa brecha y todo lo contrario, se va a ir aumentando cada vez más, digamos, ¿no? A esto obviamente hay que sumarle las familias en situación de calle, o las personas en situación de calle, las familias en campamento, y también algo que no siempre se menciona, los déficits de ciudad, digamos, porque en el fondo, de hecho la Cámara también tiene un estudio a propósito del bienestar territorial y hay 2,2 millones de personas que viven en barrios críticos, digamos, ¿no? Entonces, si es que el Estado tampoco, o como sociedad, no nos ponemos la meta también de intervenir y de dotar de cierta
bienestar territorial esos espacios, bueno, también estamos dejando un déficit de ciudad detrás de ese déficit de vivienda que es igualmente importante. Cuando si quieren podemos abordar eso un poco más adelante. Andrés ya lo mencionaba hace unos minutos atrás, en esta lámina ustedes pueden ver el desacople que ha habido entre el ingreso real y el precio o los distintos índices de vivienda. De hecho, si ustedes miran, cerca del año 2013 se empieza a desacoplar el ingreso real de las familias versus lo que son los índices de precio de las viviendas. Esto hecho por distintas instituciones, el Banco Central, CLAPES, que también tiene un índice, la propia Cámara Chilena de la Construcción, que tenemos otro, pero todos muestran una tendencia similar, digamos. Las causas de este desacople, si uno mira desde el punto de vista del mercado, bueno, un incremento de la demanda, ya lo decíamos en la lámina anterior, una serie de normativas restrictivas que en el fondo constriñen la oferta inmobiliaria, asociado también a una escasez de suelo atractivo para poder construir, digamos, en grandes ciudades. Ahí voy a explicar un poco más, voy a tratar de entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos. Y también un incremento significativo, sobre todo en el último tiempo, de lo que tiene que ver con los costos de construcción, que ha hecho que esa brecha se vaya acrecentando, digamos, ¿no? Y esto es especialmente complejo si uno empieza a ver el precio promedio de las viviendas que se están transando hoy en Chile. Estoy tratando de mirar solamente la parte del mercado, no estoy excluyendo lo que son las viviendas, por ejemplo, DS49 que se entregan con un subsidio, digamos, ¿no? Acá solamente incluyo las DS19 que en el fondo tienen un comportamiento mixto entre una vivienda que se vende con un cartón versus todo el resto de las viviendas, digamos. Y si ustedes miran el gráfico, la línea gris, digamos, muestra la participación que tenían las viviendas, por ejemplo, de menores de 2.000 UF, que para el año 2015 representaban en todas las viviendas que se vendían en Chile, cerca del 50% de las viviendas que se transaban eran de menos de 2.000 UF, digamos. Si uno mira eso al primer trimestre de este año, ese número no supera el 7%, digamos. Entonces, hay una parte importante, sobre todo una clase media que le está haciendo absolutamente imposible acceder a la vivienda porque los precios no están dando. Y esto sin tomar en cuenta las presiones importantes que había a propósito de inflacionarias, de tasas de interés, digamos, los plazos, digamos, que en muchos casos se han acotado por variables financieras y probablemente lo podemos conversar un poco más adelante, digamos. Pero hay un grupo importante que se está quedando sin alternativa, ¿no? ¿Cuáles las principales causas de este problema? ¿Por qué ha ido aumentando el precio de la vivienda? Ya lo decíamos algo anteriormente. Hay un estudio del Banco Central que es especialmente interesante. Nosotros como Cámara también tuvimos uno similar. El 49% del aumento del precio de la vivienda está explicado por el aumento del precio del suelo, digamos. Ese es el gran factor. También hay factores asociados a los cambios de normativas, digamos, hay factores asociados a los costos de edificación, incluso el efecto del IVA, fue especialmente relevante, pero diríamos que el mayor culpable es el aumento del precio del suelo. Y uno aquí podría pensar, estoy absolutamente simplificando en honor al tiempo, pero al menos dos grandes causas detrás de ese aumento del precio del suelo. Por un lado, lo que tiene que ver con las restricciones en los instrumentos de planificación territorial, ya sea las restricciones al límite urbano, digamos, al cinturón de las ciudades en general, como también las restricciones a todo lo que tiene que ver con las densidades, las alturas, las constructibilidades, incluso en algunos casos estacionamientos que han servido como un mecanismo para poder restringir las densidades, digamos, ¿no? Y eso también asociado a veces con postergaciones temporales a los permisos de edificación cuando se viene un cambio de normativa, han hecho obviamente que se genere una escasez artificial de suelo. Pero yo diría que quizás un tema que no se ve, porque lo que acabo de decir en general se comenta, es también el suelo bien equipado, porque muchas veces hay suelo, digamos. Uno dice, mira, hay suelo, tiene buena normativa, hay espacio para construir, pero el problema es que ese suelo no muchas veces no es atractivo, digamos, porque no tiene buen equipamiento, no tiene buen entorno urbano, que era lo que decíamos antes a propósito de los déficits de ciudad, digamos, ¿no? Entonces, de todo el suelo, nosotros hicimos un estudio hace un par de años atrás, de todo el suelo que hoy día tiene potencial de densificación, solo 1/3 de ese suelo cuenta con buen entorno urbano, digamos. Entonces, lo que termina pasando es que los desarrolladores inmobiliarios dicen, ok, se van concentrando siempre en aquellos lugares donde tienen normativa, pero también tienen un buen entorno urbano, y eso hace que los precios en esos espacios se suban con mucha fuerza. Entonces, acá, bueno, vamos a ir viendo después en las soluciones. Van a haber dos salidas, digamos. Una, obviamente, tiene que ver con normativa, pero también otra tiene que ver con la inversión en ciudad.
que hace que vaya volviéndose atractivo ciertos espacios de la ciudad que muchas veces están dejados de lado. Regeneración urbana, por ejemplo, la llegada del metro, la llegada de grandes parques, digamos, pensando acá en Santiago, la construcción del Mapocho Río u otros, que habilitan nuevos espacios de la ciudad que genera obviamente mayor intención de desarrollo. Esto ha tenido un impacto, este aumento del precio ha tenido un impacto en la política habitacional. Acá en el gráfico no quiero latear, pero si ustedes ven la línea gris, es el presupuesto destinado del MIMBU para este tipo de soluciones, y en las barritas son, en el fondo, las entregas de viviendas son los subsidios pagados, tanto de sectores medios como sectores vulnerables en los últimos años. Y se dan cuenta rápidamente que más presupuesto, menos unidades entregadas, y eso se explica porque las unidades son más caras, digamos, ¿no? Ya sea por suelo o por normativa. También esto ha empujado y ha cambiado la configuración de las personas que hoy día son propietarias. Si uno piensa acerca del 2004 o 2005, estábamos teniendo un 70% de las personas habitaban en una vivienda donde eran propietarios. Hoy día ese número llega al 59%, y obviamente el arriendo ha ido tomando un rol bastante más importante, es decir, todo lo que tiene que ver con el sueño de la casa propia, justamente porque las posibilidades de poder acceder en propiedad son cada vez más complejas, y eso ha empujado, digamos, a buscar otras formas de tenencia de vivienda, ¿no? Muy rápido, algunos desafíos para poder enfrentar el sistema. Vamos desde lo más coyuntural a lo más de largo plazo. Obviamente hoy día el mercado, digamos, el mundo inmobiliario está pasando por un momento de estrechez financiera, por lo tanto todo tipo de ayudas que acompañen, digamos, el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, como por ejemplo el Fondo de Garantías Especiales que se lanzó a principio de año, está bastante acotado y que se podría perfeccionar sin duda, pero es un punto que podría ayudar a que se desarrollen más proyectos. Después, incentivos a las demandas, como por ejemplo la garantía del 10% para poder ayudar a esas familias que hoy día están quedando fuera, digamos, porque siempre se tiende a pensar que la política de vivienda está asociado a dos instrumentos de subsidio, pero no, digamos, hay un porcentaje importante de la población, sobre todo la clase media, que explica el 43% del déficit, que no está siendo contemplada por las políticas de vivienda, y es muy importante pensar en ellos al momento de diseñar política, más allá de solamente los subsidios, digamos, ¿no? Hay un tema asociado a la burocracia, podemos abordarlo después en las preguntas. Para que ustedes se hagan una idea, desarrollar un proyecto habitacional requiere 133 permisos. En general son más de 400 para todos los proyectos de construcción, 53 instituciones públicas distintas las que entregan ese tipo de permiso. Ya se pueden imaginar lo que significa ese proceso. Y después, una vez que ustedes tienen todos esos permisos, muchas veces no gozan de la estabilidad que uno quisiera, y hemos visto casos emblemáticos de incerteza jurídica, como por ejemplo el caso de Plaza Gaña Sustentable, que es, bueno, un paradigma, digamos, de cuando se hacen procesos completos y después uno no goza de la estabilidad, digamos. Y lo que tiene que ver con el precio del suelo, ya lo conversábamos algo, la importancia de tener una planificación urbana que sea armónica, que en el fondo converse entre las distintas comunas. Hoy día tenemos un incentivo asociado a los distintos alcaldes a ir limitando las alturas, obviamente, porque no necesariamente están pensando en toda la ciudad, sino que más bien en la comuna que ellos manejan, y eso obviamente genera ciertos conflictos de interés. Hay un tema asociado en ese sentido a la densificación equilibrada, pero también a la habilitación de suelo, digamos, la importancia de la inversión del Estado en bienestar territorial para ir habilitando cierto suelo. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Yo creo que nos ha quedado bastante claro el panorama, un diagnóstico de la situación actual en que se encuentra la vivienda, digamos, y el déficit de viviendas que tenemos hoy en día. Ahora, Sebastián, cuéntanos un poquito acerca de déficit cero y un poco como las soluciones o las propuestas que ustedes plantean. Súper. Una de las gracias de ir después de Nicolás es que los elementos que él ya mencionó puedo obviarlos de mi presentación, así que voy directo al grano. Algunos elementos importantes, me parece sumamente acertado el título del espacio que nos han convocado. Aprovecho también de agradecer a Frontal Trust por la invitación a poder presentar acá. Básicamente porque pasar de la crisis a la oportunidad de alguna manera hace eco con un ADN que tenemos en Chile, ¿ya? Las históricas crisis que hemos tenido en el país, fundamentalmente asociadas a desastres naturales, dado también que estamos en el marco de uno, también se han transformado luego en oportunidades de desarrollo en muchas instancias, tanto de creación de políticas públicas como también de desarrollo de los mismos territorios, y por lo tanto de mejora, cuando se aprovecha bien, en desarrollo urbano.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? La crisis, uno rápidamente puede tener un catastro, ¿cierto?, de las familias que se encuentran damnificadas. A partir de eso también se hace una planificación, una replanificación del mismo territorio y se generan los canales para la inversión pública-privada para ir rápidamente en respuesta a eso, no solamente de emergencia, sino que de reconstrucción. Bueno, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo frente a la crisis que tenemos en la vivienda hoy día? Entonces, lo que quiero hacer en esta presentación son básicamente tres cosas. La primera es dar cuenta de la magnitud de la crisis, ¿ya? Lo segundo es caracterizar justamente esa demanda y lo tercero es dar ciertas vías de solución. Entonces, o de formas de aprovechar justamente esta crisis para poder transformarla en oportunidad. El primer gráfico que me parece interesante mostrar, el que ustedes están viendo a continuación, que básicamente da cuenta y se enmarca dentro de los datos que mencionaba Nicolás anteriormente. Nicolás hablaba de la demanda habitacional en general en el país, ¿cierto? Sobre ese estudio, lo que hacemos de DF Sincero es tratar de identificar cuál es la demanda social por vivienda. Vale decir, aquellas familias que se encuentran en situación de déficit o bien necesitan la ayuda del Estado para poder acceder al mercado del arriendo o de la compra de vivienda. Y que son familias diversas. Al sacar nuestros datos y nuestras estimaciones, dan cuenta, como ustedes pueden ver en el gráfico, entre el 2017 y el 2030 hicimos una proyección basada en distintos tipos de datos, y evidentemente censo, CACEN, catastros de campamento, registro social de hogares, datos también de la CEPAL, etcétera, que lo que da cuenta es que entre estos años hasta el 2030 vamos a tener una demanda social por vivienda por sobre el 1.800.000 hogares. Luego, la oferta de vivienda social o de vivienda de interés público para dar cuenta de esa demanda, entre estos mismos años, 2018-2030, se proyectan 786.000 soluciones habitacionales. Acá estamos considerando como si el plan de emergencia habitacional que el gobierno ha impulsado, que cuenta con una tasa de construcción de más o menos 65.000 viviendas anuales, se proyectara de esa manera. Por lo tanto, tenemos un desafío por sobre, ¿cierto?, lo que se proyecta ya construir o las soluciones habitacionales que se pretenden entregar, de más de 1 millón de hogares. Ese es el tamaño del desafío que tenemos por delante. Cuando pensamos justamente en más de 1 millón de hogares de lo que ya está proyectado, ¿cierto?, de lo que ya está proyectado realizar, significa que no es solamente un desafío de producción de vivienda, sino que también un desafío de producción de ciudad. ¿Ya? Básicamente, dónde se pueden instalar esos hogares, y que eso implica, por lo tanto, un desarrollo que no es solamente habitacional, sino también urbano. Este 1 millón de hogares nosotros lo hemos calculado aproximadamente en más de 90.000 millones de dólares el costo netamente habitacional, la inversión pública-privada que habría que levantar desde el punto de vista netamente habitacional. Si esto lo multiplicamos por 2 o por 3, pensando justamente en lo que significaría el desarrollo urbano asociado a esas viviendas, estamos hablando más o menos entre el 6 y el 8% del PIB anual de aquí a los próximos 10 años. Por lo tanto, es un desafío gigantesco que hoy día el Estado por sí solo, ni los privados por sí solos, ni las familias por sí solas tienen la posibilidad de enfrentar. Se requiere la colaboración. En este caso es una exigencia. Y en términos de desarrollo, estamos hablando de al menos 20.000 hectáreas de desarrollo urbano habitacional en el país. Ese es el tamaño del desafío. Luego, a partir de las distintas bases de datos, caracterizamos esta demanda, ¿ya? Más de 1 millón de hogares que justamente requerirían de solución habitacional. Al caracterizar esa demanda, damos cuenta finalmente de algunos grupos, que quiero pasarlo bien rápido. Los grupos que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva son grupos que son excluyentes entre sí y que se constituyen básicamente en 4. Aquellos que están buscando una compra individual de vivienda subsidiada, aquellos que están conformados en comités de vivienda, cerca de un 15, un 20% de la demanda activa hoy día por vivienda, aquellos que están con una preferencia hacia el arriendo, que no es menor, estamos hablando de entre 200.000, 300.000 hogares, y también aquellos sectores medios, que probablemente necesitan nuevos mecanismos financieros para poder acceder a la vivienda. Luego hay grupos que pueden ser más específicos, hogares unipersonales, una demanda que ha crecido, se puede ver con la última CACEN, familias que están a puertas de irse a un campamento, adultos mayores, población migrante. Frente a esto, lo que hemos visto también es que la territorialización de esta demanda se encuentra básicamente en la región metropolitana, más otras 7 ciudades en Chile, que son las que pueden ver ustedes ahí. Y esto en línea con lo que mencionaba Nicolás. Básicamente tenemos que hablar de conurbaciones o ciudades que muchas veces están compuestas por más de una comuna. En el caso de Santiago, al interior se encuentran distintas áreas urbanas funcionales donde se puede autocomprender un desarrollo urbano en ese espacio. Asimismo, se puede ver el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y sus alrededores, Iquique, Alto Hospicio, etcétera, con las cuales se llega más o menos a un 70% de la problemática. Por lo tanto, la demanda creció. La demanda es diversa y la demanda se encuentra concentrada en ciertos territorios. Si asumimos estos parámetros, nosotros, por lo tanto, a modo de solución y estrategia hacia el futuro, vemos 3 pilares. El primero, que es bastante lógico, es que si la demanda creció, por lo tanto, lo que se debe hacer es impulsar la oferta.
Al respecto, 4 elementos: acceder a suelo, aumentar el financiamiento, agilizar los trámites, que ya lo mencionaba Nicolás, y la industrialización. Si la demanda se diversificó, por lo tanto, tenemos que pensar también en distintas soluciones de oferta. Y por lo tanto, distintos modelos de soluciones habitacionales, tanto en términos de tenencia, en términos constructivos, en términos de tamaño del hogar, entre otras cosas. Hoy día tenemos una política habitacional que es sumamente rígida al respecto. Y por último, si la demanda se encuentra concentrada en ciertos territorios, el tercer desafío es conectar la oferta con esa demanda en esos territorios, para lo cual se deben hacer planes de inversión local. Frente a esto, 2 propuestas que emanan de estos 3 principios. En primer lugar, el financiamiento público-privado para escalar el arriendo de interés público. Si asumimos que las familias que hoy día asumimos más bien que la vivienda en propiedad es la principal respuesta que hemos tenido y vamos a seguir teniendo en Chile, además por un tema cultural, además por lo que significa para el desarrollo social de la familia, etc., también tenemos que pensar que eso debe ir acompañado de una política de arriendo que aún puede crecer. Sobre todo para acompañar a las familias mientras están en la espera o en el camino a esa vivienda en propiedad. Al respecto, los datos que hemos sacado es que estamos hablando de aproximadamente 300.000 hogares que podrían acceder a una solución de arriendo. Pero, sin embargo, no tenemos la posibilidad de escalar eso, y menos en el estrés presupuestario que tenemos hoy día desde el punto de vista gubernamental. Por lo tanto, lo que hemos pensado es básicamente un sistema. Esto no es únicamente nuestro, son temas que ha trabajado anteriormente la misma Cámara Chilena de Construcción, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, fundaciones como Alcanzable, distintos actores que han ido planteando justamente esta dinámica, que es básicamente un esquema en el cual el Estado puede disponer de un suelo, ese suelo se le puede entregar justamente a un desarrollador, ese desarrollador un administrador especializado, ese administrador especializado se vincula con la demanda, la cual en un copago entre el Estado y esa misma demanda, vale decir el subsidio que hoy día funciona de arriendo, que es un copago, se paga justamente esa administración, la cual llega al desarrollador, y al cabo de 20, 25 años, este inmueble, el terreno con su respectiva construcción, puede pasar de vuelta al Estado, y de esa manera el Estado no se desprovee de sus respectivos suelos, sino que lo puede seguir utilizando con fines públicos. Básicamente es un modelo de concesiones, con lo cual se podría escalar justamente la solución de arriendo para llegar finalmente a estas 200, 300.000 familias, y que podría generar gran parte de este financiamiento privado con miras a objetivos públicos como puede ser la crisis habitacional. Nosotros hemos modelado este caso en terrenos pericentrales de Santiago y nos resulta que puede ser algo atractivo para generar una alianza público-privada. Un segundo elemento es la colaboración público-privada para la inversión de impacto territorial. Cuando identificamos todos justamente los territorios donde se concentra esta problemática, nosotros nos empezamos a fijar específicamente en algunos lugares donde se podría hacer un trabajo de levantamiento de información. Les voy a mostrar el ejemplo del Pericentro Norte, que reúne justamente a las comunas de Renca, Cerro Navia, Conchalí, Independencia, Quinta Normal y Recoleta. Aproximadamente 50.000 hogares son parte de esa demanda habitacional o demanda social por vivienda en este pericentro. Levantamos la información del déficit habitacional. A partir de eso lo vemos con el déficit de ciudad, que ya mencionaba justamente Nicolás, que es básicamente el acceso a los bienes públicos urbanos. A partir de ello vemos también cuál es la potencialidad del punto de vista habitacional, vale decir, dónde se podría eventualmente densificar. Y a partir de esto lo cruzamos con el déficit justamente de ciudad para saber dónde esa densificación podría también aprovechar la inversión que ya se ha hecho en materia de servicios. Y luego vemos cuáles son las oportunidades de suelo. Como ustedes pueden darse cuenta, en el Pericentro Norte, los suelos eriazos residenciales, eriazos no residenciales, 9x18 que podrían eventualmente densificarse, zonas de reconversión mixta, están principalmente concentradas en la comuna de Renca, cuando uno ve estas 6 comunas. Por lo tanto, Renca podría ser un espacio de oportunidad para justamente la necesidad que se encuentra en otros lados. Cuando uno ve los terrenos fundamentalmente amarillos que están ahí, uno analiza justamente esos datos y nos damos cuenta que en total estamos hablando de 75 hectáreas, que son espacios hoy día privados, residenciales, sitios eriazos, que eventualmente podrían generar un desarrollo habitacional. Estos espacios se encuentran hoy día con bajo acceso a equipamiento y, sin embargo, se encuentran con acceso al metro. Por lo tanto, en este espacio es un espacio propicio donde se podría dar una colaboración que básicamente se fundamenta en 4 pilares, ya considerando que está el metro. En primer lugar, desarrollo habitacional con fines públicos. En segundo lugar, desarrollo habitacional con fines privados. Equipamiento urbano público, que tendría que venir justamente del Estado, del municipio, de otros actores. Y equipamiento urbano comercial. Considerando estos 4 elementos, se pueden convocar distintas inversiones públicas y privadas con la intención de generar una inversión de impacto que finalmente genere rentabilidad social y al mismo tiempo rentabilidad económica,
hablamos más o menos, ¿cierto?, de 400 millones de dólares de inversión y que podría dar respuesta a más de 5.000 hogares que hoy día probablemente requieren este tipo de soluciones. Frente a esto, algunas consideraciones finales. No existe la bala de plata. Enamorémonos principalmente de la solución del problema más que de las distintas soluciones. Planificar y proyectar las ciudades es lo que hoy día se debe hacer para organizar justamente la demanda y no hacer que la demanda compita entre sí, algo que está sucediendo, y sobre todo en sectores más vulnerables. Y el tamaño del desafío exige de muchos y de la colaboración de muchos, que ya fue mencionado anteriormente. La vivienda, y esto es bien importante si uno considera todo lo anterior, se transforma, por lo tanto, la vivienda, el barrio, la ciudad, en una palanca para el desarrollo sostenible de Chile, por su impacto no solamente a nivel habitacional, sino que su impacto económico, su impacto también inclusivo, el impacto que tiene la vivienda en temas como educación o salud, y también su impacto medioambiental. Cuando se construyen buenas viviendas, baja también la huella de carbono que tienen nuestros respectivos hogares. Por lo tanto, lo que vemos es que hoy día Chile necesita un propósito común, y la vivienda, los barrios y la ciudad pueden serlo. Muchas gracias, Sebastián. Nos queda muy claro. Yo creo que hay mucha oportunidad también de mejora y sobre todo de colaboración entre lo público y lo privado. Pero también quisiéramos saber, ustedes hablaron de un diagnóstico, de las posibles soluciones, pero los riesgos de mantener esta brecha, ¿ya? Esta brecha de anual, más o menos, tú estabas hablando de 40.000, 50.000 viviendas aproximadamente, Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Por qué es urgente? ¿Cuál es el riesgo de seguir aumentando esta brecha? Y particularmente, ¿por qué es urgente atender la demanda no solamente de la población más vulnerable, sino también de la clase media, que hoy día ya está quedándose mucho más rezagada en términos de acceder a la casa propia en este sector? Bueno, yo creo que tiene que ver con entender el problema en su integralidad. Digamos. O sea, en el fondo, si uno, déficit cero esto lo ha hecho muy bien, digamos. Cuando uno estaba mirando el problema de la vivienda solamente, por ejemplo, desde los campamentos, decía, ok, ¿qué está empujando a que las personas lleguen a campamento? Eso es porque existe un déficit que presiona, digamos, ¿no? Y detrás del déficit, ¿qué es lo que hace que las personas se constituyan en un déficit? O sea, por ejemplo, que se hacinen o que se alleguen o que tengan otras formas precarias de tenencia de vivienda. Es porque hay un, digamos, un fondo de la pirámide que está empujando a que se genere eso. Y eso es una demanda insatisfecha, digamos, ¿no? Una poca posibilidad de poder acceder a una demanda accesible, digamos, a una vivienda accesible que te permita a ti desarrollar tu vida, digamos, desarrollarte en plenitud. Y sabemos, bueno, lo dijo también Sebastián, la vivienda es de alguna manera un elemento central en la vida de las personas. Todos nos podemos acordar del momento que dijimos, bueno, vamos a dar el paso, vamos a tratar de tener nuestro espacio, o los que no lo han podido hacer sueñan con eso también cuando constituyen un espacio familiar. Entonces hay una significancia especial, digamos. Entonces no atender este tema tiene un impacto social enorme, digamos, ¿no? Y yo creo que está en la base de las protestas que tuvimos hace algunos años atrás, y si es que no somos capaces de proponernos como país que tenemos que abordar este tema con toda la integralidad, digamos, y no solamente mirarlo pensando quizás en dos instrumentos de subsidios o no entender que también tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, no entender el fondo del problema en su conjunto, puede llevarnos a nuevas protestas como las que tuvimos en ese momento. Digamos. Espero que no, digamos, pero en el fondo es verdaderamente una emergencia. Exactamente. Tú dices, justamente ustedes hablan de emergencia habitacional, básicamente. Ustedes, Sebastián, tienen una batería de propuestas, básicamente en distintos segmentos. Y ahí quisiera saber un poco, porque ustedes dan unas soluciones innovadoras, hablan también de atender, sus propuestas también atienden un poco el tema de la ciudad, lo urbanístico, que sea armonioso, que sea sostenible en el tiempo. Pero dentro de cómo elaboran sus propuestas, ¿qué tan incorporado está, por ejemplo, temas culturales? No sé, de escuchar a la gente o las necesidades o las nuevas necesidades de los chilenos que están en esta situación de emergencia. No puedo sino referirme a la pregunta anterior también, ya, Paula, también. Perdóname que encontré muy bonita pregunta, ¿ya? Entonces, hay tres riesgos muy importantes y terminar con una respuesta breve a la última pregunta que nos hiciste. El primer riesgo es que tenemos que darnos cuenta que hoy día son más de 113.000 familias viviendo en campamento, ¿ya? Si nosotros sacamos la cuenta,
en los últimos 5 años, estamos hablando que al día en promedio, 120 personas se van a vivir a un asentamiento informal hoy día en Chile. El gran problema de eso, y quiero explicar el riesgo que tiene, es que el asentamiento informal se transformó en solución. Para muchas familias, el asentamiento informal hoy día está siendo la solución, o lo perciben así, ¿ya? Y el riesgo de eso es que ya dejaron de creer en los mecanismos institucionales para acceder a la vivienda. Y ese es un riesgo, el primer riesgo, es que finalmente la población en Chile no crea que la institucionalidad es un mecanismo para resolver las problemáticas de manera sostenible en el tiempo. El segundo riesgo es ciertamente el estallido, lo mencionó Nicolás. Habían 3 fenómenos detrás del estallido social. Que yo siempre digo que es la angustia, la gente tenía angustia, la gente sentía el abandono, ¿ya? Estaba sola peleando contra eso, no habían instituciones que ayudaran o se percibía eso, y el abuso, sentir que las instituciones estaban para que algunos se aprovecharan de ellas. Lo que está pasando en vivienda es bien interesante, porque están pasando los mismos 3 fenómenos. Entonces, tenemos hoy día una situación de angustia, la gente no llega a fin de mes, está subiendo el precio, ¿cierto? Lo que se ha mencionado, el arriendo, no puedo acceder a la vivienda, me voy a un campamento. Está el abandono. Una de las cosas interesantes que hemos sacado de los datos que tenemos de la demanda es que solamente el 15% está en comités de vivienda. Algo que hace 20 años atrás en Chile era la principal política social, digamos, hacia el tema de vivienda. Hoy día solamente el 15%, el 85% está postulando de manera individual, como familia. Por lo tanto, hay abandono. Y en tercer lugar, lo que ha pasado últimamente es que se empieza a percibir la sensación de abuso, ¿ya? Por lo tanto, se están juntando de nuevo estos 3 sentimientos en el plano de la vivienda, ¿ya? Entonces, hay un riesgo desde el punto de vista de la cohesión social. Hay una emergencia en ese plano. Pero el tercer riesgo, y que es el que yo más me gustaría insistir, es que tenemos el riesgo de perder la oportunidad. Porque en materia de vivienda y de ciudad hay consensos construidos. Hay la posibilidad de levantar inversión privada para juntarla con la inversión pública. Tenemos la posibilidad justamente de impulsar distintas dimensiones, crecimiento económico, inclusivo, etc. Y podríamos eventualmente perder la posibilidad, perder la oportunidad. Eso yo creo que es el principal riesgo. Y frente a tu pregunta, para nosotros la clave de todo lo que podemos hacer desde Fincero es comprender a la demanda. Es comprender justamente a las personas que hoy día no están pudiendo acceder a la vivienda, ¿ya? Desde ahí nace finalmente las propuestas. Y lo que nos damos cuenta, y partimos la presentación por eso, es que la demanda creció, se diversificó y está concentrada. Si se diversificó, por lo tanto, ¿en qué sentido se diversificó? Construyamos, por lo tanto, soluciones que vayan enfocadas a la naturaleza de esa demanda que hoy día es distinta a la que existía hace tiempo atrás. Hay un mantra que yo siempre repito: la demanda es distinta a la de tiempo atrás, es diversa y es dinámica. Se está moviendo constantemente. La política pública, las soluciones habitacionales deberán adaptarse, por lo tanto, a esa diferencia, a esa diversidad y a ese dinamismo. Vamos a hablar de política pública, pero antes Andrés nos va a hacer una pregunta. Una pregunta para ambos, porque dado que hay ciertos diagnósticos que están compartidos, a mí me gustaría ser un poco más provocativo y aprovechar este foro para escucharlos. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de movimientos son los que harían? Y si esto hay que encargárselo a un MIMBU, si es que algo más de gobierno central o de otro tipo de organizaciones privadas, para efectivamente mover en el corto plazo y efectivamente la barrera. Entonces esto va, por ejemplo, no sé, disyuntiva expansión urbana versus aumentar los montos de los subsidios para el infilling. No sé si esto va por otras medidas, digamos, de la dificultad que hay entre planos reguladores y la ciudad completa, que se reduce la cantidad constructiva posible. Bueno, podría tirar más ideas, pero tomen usted la palabra, por favor. Nicolás. ¿Sí? Vamos. No, a ver, efectivamente uno dice, bueno, si hay consensos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y uno escucha los consensos, etc. Hay un desafío cultural que tenemos en Chile, no sé si cultural, pero estamos traumados con ciertas soluciones, ¿ya? La solución de la expansión, hay un trauma con la segregación, ¿cierto? La solución de la densificación, hay un trauma con los guetos verticales. Entonces, tenemos ciertos traumas que a veces cuesta, en un clima más de confianza, creer que ahora sí se va a hacer bien, ¿ya? Entonces, y eso es algo que vamos a tener que superar construyendo pasito a pasito, ¿ya? Y el segundo desafío es el institucional. Tenemos una institucionalidad que no permite el pensamiento a largo plazo, ¿ya?
lo estamos pensando todo a 3 años y la planificación, que es proyectarse en el futuro, es algo que inevitablemente necesitas pensarte a 5, 10, 15 años. Al mismo tiempo tenemos un problema sectorial. Entonces, en general, las políticas públicas son sectoriales. Vivienda, transporte, ¿cierto? Seguridad. Cuesta mucho generar políticas públicas integrales. Y luego tenemos un problema que es territorial. ¿Quién está mirando la ciudad? Cuesta mucho pensar en eso. Los gobernadores todavía no tienen las potestades, los alcaldes son más atomizados, ¿cierto? El gobierno lo piensa sectorialmente. Institucionalmente tenemos un problema. ¿Cómo enfrentar, por lo tanto, este problema más bien de los traumas que tenemos y la institucionalidad? La apuesta que nosotros estamos haciendo es que en aquellos lugares en donde se vea voluntad política, forjarla justamente en el territorio de los cambios. Porque el territorio te permite pensar en una ciudad, ¿cierto? Algo territorializado, pensar integralmente, y vamos a tener que, digamos, avanzar con los bueyes que tenemos, con la institucionalidad que tenemos, tratando de generar espacios de colaboración de distintos actores, alcaldes, gobierno central, ¿cierto? Gobiernos regionales, pero también sector privado, inversionista, sociedad civil, para que en conjunto respeten de alguna manera al mediano plazo los acuerdos que se vayan creando. Por eso es que nosotros en la presentación que hicimos nos fijamos en el pericentro norte, luego en la zona sur de Santiago, luego en Iquique, Alto Hospicio, porque tenemos que empezar a traer esta proyección de ciudad y estas respuestas en el territorio. Desde ahí se puede ver el ejemplo que esos territorios de aquí al corto plazo van a ir mejorando a poco y por lo tanto se van a ver mecanismos de inversión, de resultados que van a empezar a contagiar a otros espacios. Pero hoy día, con las pocas voluntades políticas que uno puede encontrar en el mundo privado y en el mundo público, eso vale oro. Esos acuerdos pueden valer oro y hay que aterrizarlo directamente en territorios concretos para tratar de alguna manera superar estos traumas que hay y estas desconfianzas que existen cuando lo pensamos a nivel, de alguna forma, acá más elevado, más a nivel nacional. Esa es mi opinión. Sí, yo solo voy a complementar en honor al tiempo porque podemos pasar a otros temas también, pero es a mi juicio o a nuestro juicio es traspasar un consenso técnico que ya es bastante claro, incluso yo diría técnico y social, digamos, porque la organización de la sociedad civil también existe un cierto consenso hacia un consenso político, digamos, ¿no? Y lo otro es entender este problema en su integralidad, digamos. O sea, en el fondo no basta solamente con hacer reformas a los subsidios, sino volvemos a pensar la ciudad, digamos. No basta solamente con reformar la ciudad si es que no pensamos en los problemas de permisología, digamos. No basta con solucionar los problemas de permisología si no solucionamos los problemas de certeza jurídica. Entonces, se requiere un gran consenso político por la vivienda, para combatir en el fondo el déficit que nos permita abordar en su integralidad todos estos puntos, digamos, ¿no? Que desde el punto de vista técnico, social, existe un cierto acuerdo y al igual que en otros temas nos está faltando un gran acuerdo a un gran acuerdo país, y eso no implica necesariamente este gobierno, sino que es un tema más de largo aliento, digamos, un tema de Estado, digamos. Este es un tema que tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, ¿hay voluntades para avanzar en ese tema de Estado? Tanto el mundo privado como el mundo público, estoy hablando de los líderes más bien, tú como en representación de la Cámara Chilena de la Construcción y por el lado, no sé, las conversaciones que han tenido con el mundo más político, particularmente con el MIMBU, ¿hay voluntades para avanzar en este tema? ¿Qué tan urgente ven también ellos el evitar que estalle nuevamente los riesgos que pueden existir en torno a estos déficits y a la profundización de lo mismo? Ya lo mencionaba de alguna manera Sebastián, digamos, las autoridades tienen por definición un mandato relativamente corto, digamos, ¿no? Y eso lo va a siempre orientar hacia los temas de la contingencia, que son súper importantes de todas maneras igual, digamos. O sea, en el fondo, si no tenemos autoridades que conozcan en profundidad el detalle de los problemas contingentes, es imposible que lleguemos a dar esas respuestas, pero se requiere también apoyarse en instituciones que tienen la mirada puesta un poco más en el mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Y por eso que el trabajo que hacen las universidades, la academia, instituciones como Déficit Cero o varias otras, digamos, que han estado colaborando en esto, es esencial que se sumen para poner la mirada un poco más en el largo plazo y sobre todo pensando que estamos a puertas ya del segundo tiempo, de alguna manera, del gobierno, y viene una serie de elecciones, digamos, y la dinámica electoral también genera ciertas dificultades, y en esto el Parlamento también juega un rol muy relevante. Nosotros la relación que tenemos con el Ministerio es relativamente buena, digamos, como Cámara en general. Estos temas yo estoy seguro que el ministro también los comparte, digamos. No creo que no sea así, digamos, pero de ahí a
juntar voluntades, sobre todo desde el punto de vista del Parlamento, para poder abordar estos otros temas que yo decía que son, de alguna manera, la cáscara que está fuera del gran problema, es otra la conversación. Sebastián, de lo que ustedes han podido recopilar toda esta información, el catastro y las conversaciones y las propuestas que ustedes han realizado, ¿hay urgencias, hay territorios que sean más urgentes de atender por sus características, ya sea porque tienen una mayor presión, una mayor demanda, que estén mucho más abandonados que otros? Sin duda. Y lo que ¿Y a qué obedece eso también? Claro, bueno, está muy asociado con la concentración de la población, pero además, en el fondo, con ciertas condiciones que se dan de emergencia habitacional. Entonces, básicamente, es muy fuerte la región metropolitana, ¿ya? Dentro de la región metropolitana, pericentro norte, zona sur, ¿cierto? Pericentro poniente, el norte justamente de la región metropolitana son lugares, el centro, Santiago, Estación Central, son lugares que tienen un alto nivel de déficit, un alto nivel también de demanda social por vivienda. Y luego está muy fuerte Antofagasta, ciertamente, Iquique, Alto Hospicio. Ahí se vive un fenómeno con un alza muy brutal de campamento. El flujo migratorio ha influido mucho en esta dinámica también. Y luego el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, ¿ya? Yo diría, esas son las 5 lugares bien centrales. ¿Eso de la población más vulnerable o también involucra la demanda, por ejemplo, de la clase media? Y también de demanda de clase media. Ya, Estamos hablando va un poquito de la demanda social por vivienda, que no es únicamente la población más vulnerable. Sí, exactamente. Hay un dato bien interesante. O sea, cuando nosotros sacamos el dato de todas las familias que están hasta el cuarto quintil, ¿ya? O sea, que hasta el 80% de mayor vulnerabilidad, por decirlo así, y que pagan más de un 30% en sus respectivos arriendos, estando por lo tanto en una situación, nosotros llamamos de fragilidad habitacional, la suma da cercano a los 600.000 hogares. Por lo tanto, hay un fenómeno también que está afectando a lo que podríamos denominar como clase media, ¿cierto? Un concepto siempre discutido, Sí. pero que son familias que tienen algún nivel de poder adquisitivo, y por eso decimos, diversifiquemos el tipo de soluciones. No es únicamente la vivienda en propiedad, ¿cierto? Sin deuda, también pueden existir otras formas de acceso financiero a la vivienda que es importante. Entonces, en esos lugares donde se concentra principalmente hoy día y por ahí es donde tenemos que comenzar. Hay varias preguntas que nos han llegado de parte del público. Sebastián Lazo les hace una pregunta a ustedes dos. Si es posible que el sector público pueda modificar los instrumentos de planificación territorial en comunas pericéntricas, que justamente tú te referías, implementando normas urbanísticas que permitan una densidad equilibrada y alturas medias como parte de la solución. ¿Qué propuestas está haciendo desde la Cámara Chilena de Construcción y Déficit Cero en esa materia? Podríamos hacer un seminario completo asociado a ese tema. Como Cámara nosotros hemos profundizado en esto y de hecho hacemos estudios anuales, digamos, de, por ejemplo, la actualización de los propios planes reguladores, la posibilidad de que planifiquemos nuestras ciudades con una mirada un poco más amplia. En otros lugares del mundo está la figura del alcalde mayor, digamos, que tiene una potestad. Igual se ha avanzado a propósito de, por ejemplo, la ley de integración que se aprobó hace algunos años atrás, que también permite ciertos premios de densidad en ciertos lugares. Bueno, y hay una enormidad de propuestas que se han hecho, digamos, asociadas a esto, pero tiene que ver sobre todo en el momento actual, con entregar no solamente las potestades, sino que también los recursos a las autoridades, como por ejemplo los gobernadores, para que tengan la posibilidad de efectivamente de incidir, digamos. Eso no implica quitar completamente la potestad a los alcaldes. Yo creo que no es así, digamos. Yo creo que eso sería también un error, digamos, es pasarse hacia el otro lado del péndulo. Los alcaldes tienen un conocimiento muy detallado del territorio, conocen bien y saben bien las necesidades de sus comunas, pero es una locura. Estoy pensando acá en Santiago que uno circule por Vicuña Maquena y de repente vea alturas y del otro lado venga casas de 2 pisos y después llega una inversión enorme del Estado, como es una línea de metro o un parque, y subsiguiente la misma comuna lo que haga sea limitar absolutamente no solamente la altura, sino que las densidades en general. Y es entendible desde el punto de vista del trauma, digamos, ¿no? Que significó quizás excesos de altura en ciertos lugares de Santiago, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de llegar a cierta densidad equilibrada, digamos, como lo han hecho. Esto es un tema que en general se ha resuelto en otras partes del mundo, digamos. Entonces, se requiere voluntad, digamos.
Sebastián, no sé si quieres agregar algo más a esa pregunta. Sí, comparto el tema de los instrumentos de planificación territorial, puede ser un seminario en sí mismo, ¿cierto? Y hay un gran desafío desde el Estado, desde el sector privado, desde los municipios, hay una agenda hacia allá. Ahora, más me preocupa, y a veces podemos dejarle toda la tarea de la planificación a los planes reguladores, ¿cierto? Y creo que la planificación, cuando uno habla de planificación, en general se tiende a leer como algo árido, algo más bien como complejo, altamente técnico, ¿cierto? Yo quiero revalorar la planificación en tanto es una proyección. La planificación tiene que partir de una imagen de algo hacia donde uno quiere llegar, ¿cierto? Hay un sueño detrás de planificar. Por lo tanto, me preocuparía mucho más que logremos, al menos estas ciudades, ¿cierto?, donde se está concentrando la problemática, que podamos generar ese sueño. Por lo tanto, decir, bueno, ¿cómo queremos que esta ciudad sea de aquí a los próximos 10, a los próximos 20 años? Y para poder hacer ese sueño, tú tienes que identificar cómo va a crecer también la demanda, cómo va a crecer la población en esa ciudad. Y a partir de eso, tú puedes generar un conjunto de proyectos habitacionales, urbanos, que se vayan asimilando, acercando justamente a ese sueño. Poder hacer esas planificaciones en estas respectivas ciudades es lo que nosotros estamos tratando de hacer con estos planes de inversión local. Es decir, tomar una ciudad en su conjunto y decir, bueno, ¿cómo se va a mover la demanda y qué oportunidades tiene? Porque Chile tiene muchas necesidades, pero tiene tanto más oportunidades en cada uno de los territorios. Y cuando las logras ver, hay una oportunidad, por lo tanto, de la cual hacerse cargo. Entonces, está bien, los planes reguladores deben ser actualizados, tienen que haber mecanismos que sean mucho más expeditos, pero que eso no nos haga descansar de una planificación activa de las ciudades con inversión en infraestructura, con transporte, con servicios justamente, con comercio y sobre todo también con viviendas adecuadas. ¿Hay alguna zona en el país, algún territorio que tenga una situación más óptima en ese sentido, que tenga un ejemplo? ¿Hay algún ejemplo de una situación similar que podamos replicar? El ejemplo que les damos anteriormente me parece que es súper valorable. ¿Por qué? En primer lugar, porque estás viendo Renca, ¿ya? Entonces, justamente el alcalde Castro lo que hace un par de años atrás es cambiar el plan regulador y con eso habilita 160 hectáreas para edificar, justamente con fines residenciales. En segundo lugar, eso permite que Renca se transforme en un espacio de oportunidad para todo el pericentro, para las otras comunas que no tienen tal vez ese espacio donde poder densificar, donde poder generar vivienda. Y a partir de eso, tú lo vinculas también con la infraestructura. Hoy día tenemos una tremenda oportunidad, 7.000 millones de dólares se están planteando con el plan de trenes para Chile. Todo lo que ha implicado justamente la inversión del metro y qué es lo que está pasando alrededor. ¿Cuál es el desarrollo inmobiliario con sentido social, con sentido público que hay alrededor de eso? Y en eso todavía nos falta mucho para avanzar. Por lo tanto, tenemos una oportunidad. Yo creo que lo que está pasando en el pericentro norte de la región metropolitana y específicamente con la oportunidad que tenemos en el caso de la comuna de Renca, nos parece que hay que saberla aprovecharla como inversión pública y privada. Y tal vez visibilizarlo un poquito más para verla como un ejemplo. Felipe Montot nos pregunta, o te pregunta a ti, Sebastián, respecto del acceso al financiamiento para la vivienda, que es un punto que no abordamos y que puede ser una de las últimas preguntas de cierre. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la educación financiera en Chile y cuál es la responsabilidad que le cae a actores como la banca, empresas y Estado, particularmente al momento de buscar alternativas de financiamiento? Si van a haber más preguntas, a ver, podemos juntarlas para terminar. O sea, digo, mira, ¿no? Sí, puede ser. Está esa. Digo, en honor al tiempo. En honor al tiempo. Bueno, está muy relacionado también, ¿por qué no dar subsidio directo al arriendo? Que tiene también que ver con temas de financiamiento. Y bueno, esta es un poquito, ya la respondieron anteriormente, pero tiene que ver con cómo regular y redistribuir la expansión urbana considerando la necesidad habitacional vigente, que es parte ya de lo que han hablado. Yo creo que Paula, de repente financiamiento yo creo que cerremos y de ahí... ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer, digamos, claro? Para cerrar esta brecha, yo creo que esa es como para cerrar. No, bueno, como palabras finales también. En materia de financiamiento, contarles de Financiero tenemos una alianza bien interesante con Banco Estado, ¿ya? Que nos ha ayudado sobre todo en dos sentidos. En primer lugar, en poder entender la información de la demanda. Entonces, hay veces que uno... A ver, ¿qué es lo que hemos visto? Que poder conocer la demanda es lo central para poder generar soluciones adecuadas, ¿ya? Y hoy día muchas veces el mercado, ¿ya? La misma banca, las empresas, etcétera,
tienen mecanismos de conocer la demanda de manera mucho más actualizada de lo que puede tener incluso el Estado. Y cuando tú vinculas ambas herramientas, vas llegando a un nivel digamos, de especificidad, de detalle en la demanda que te permite construir buenas soluciones. Entonces, primer cosa que estamos haciendo en Banco Estado es justamente poder acceder a información interesante de esa demanda. Y el segundo elemento es que nos están ayudando justamente en temas de educación financiera, en temáticas de ahorro, en temáticas justamente de crédito hipotecario, con la demanda. Porque lo que hemos hecho nosotros, tenemos una academia por la bien de la ciudad que trabajamos con distintas instituciones para poder llevar talleres y cursos a justamente este 1.200.000 hogares que hoy día son parte de la demanda habitacional. Respecto del subsidio, hoy día existe un subsidio a la demanda por arriendo, un subsidio que tiene una baja aplicación, aproximadamente el 30% de las zonas metropolitanas, solamente de aplicación de quienes se ganan el subsidio, en gran parte porque no hace match con los precios. Y por lo tanto lo que hace falta es oferta. ¿Y cómo aumentar la oferta de arriendo? Lo que nosotros vemos es que ahí se tiene que generar una alianza público-privada, levantar inversión desde el mundo privado para que pueda generarse arriendo con sentido público. Y lo último, solamente para terminar, es la invitación que está de fondo. O sea, acá lo que tenemos es una emergencia, sin duda, pero por sobre todo también tenemos una tremenda oportunidad para el desarrollo de Chile, ¿ya? Lo que estamos buscando hacer, distintos actores, incluyendo la Cámara es socio fundador justamente de Déficit Cero junto con Techo, el mismo Techo, otros actores de la sociedad civil, municipios, como los que hemos contado ahora. Lo que estamos tratando de hacer es poder levantar propuestas y casos concretos para que se aproveche esa oportunidad en ciertos territorios. A partir de eso, queremos visibilizarlo para que no solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está haciendo su pega, ¿cierto? Entregando subsidios, entregando vivienda, etcétera, sino que el Estado en su conjunto pueda convocar a un pacto urbano habitacional por el desarrollo de Chile y que se transforme de aquí a los próximos 10 años en una inversión que pueda levantar justamente este 5, 6, 7, 8% del PIB anual y que de esa manera sea un impulso a un desarrollo sostenible del país. Y para eso tienen que estar todos los actores convocados, público, privado, academia, sociedad civil, empresa, en ese pacto por el desarrollo y que tiene que vincular al Estado en su conjunto, no solamente un gobierno, sino que justamente trascender a los distintos colores políticos. Nicolás. Financiamiento. Con esto ir cerrando. Efectivamente, el gran problema que hemos enfrentado en el último tiempo ha sido un problema de financiamiento, digamos, ¿no? Cuando uno ve los montos nominales de los dividendos que pagan las familias chilenas a propósito del impacto que ha tenido la inflación, bueno, el aumento de tasas, incluso la restricción de plazos que provocado en parte por los retiros y las ayudas estatales, uno se da cuenta que incluso en algunos casos se han duplicado, digamos, ¿no? Y los salarios reales no han acompañado eso, digamos. Entonces, ahí hay un problema que por mucho que hayan esfuerzos muy relevantes, por ejemplo, para ayudar a las familias a juntar un pie, si es que uno no se hace cargo de que esa familia pueda sostener un crédito hipotecario, es imposible que pueda mantener eso. Entonces, ahí hay mecanismos, digamos, que pueden ayudar a ir suavizando ese impacto. Y se hace, por ejemplo, a través, una de las propuestas que señalaba Sebastián, de arriendo protegido, donde sea en camino hacia la propiedad y en el fondo, en la medida que una familia que vaya mostrando un buen comportamiento en el ahorro para la vivienda o parte de lo que va arrendando vaya quedando asociado a un pie, pero también hacia adelante, y eso el Estado puede ir complementando parte de ese ahorro. Podemos sin duda ir trabajando estos puntos, pero yo creo que el punto más de fondo tiene que ver también con hacerse cargo del aumento de los salarios reales, digamos, y eso tiene que ver con que el país crezca, digamos, ¿no? Y el país se ponga en marcha nuevamente y seamos capaces también de levantar la mirada, digamos. La inversión desde el 2014 a la fecha viene absolutamente estancada, la productividad lo mismo, incluso hacia la baja, y yo sé que son materias probablemente de otro seminario, pero que estoy seguro que están en el fondo, más en el fondo del problema, y que como país tenemos que ponernos como meta, digamos, ¿no? Así que yo diría que eso ya es más de mediano a largo plazo. Paula, antes que cierres, dos comentarios. Encuentro muy importante seguir trabajando sobre la idea de que vivienda necesita una perspectiva de mucho más largo plazo que excede con crece a los gobiernos de 4 años, ya sea comunales o nacionales. Esa creo que es una idea que hay que seguir empujando, y esto tiene que haber algo más multipartidista pro largo plazo. Y en el financiamiento, que quizás parte de la especialización nuestra acá
no puedo dejar de comentar que, habiendo todavía mucha mejora, Chile es una joya comparado con todos sus pares países de ingreso medio, y para qué decir en Latinoamérica. Tener el grado de financiamiento que hay acá, y sobre todo a 30 años, es un lujo que lo envidia a todo el resto de Latinoamérica. Y solo quiero hacer este punto, que en este tiempo de inestabilidad política, cuando a veces se habla en niveles que pueden ser muy de Casapiedra o foros de ICARE y el mercado de capital, y que esto no le llega a la señora Juanita, bueno, este es un ejemplo extremadamente práctico que sí le llega a la señora Juanita, y es importante, digamos, como entidades, cámara, déficit cero, no tengo ninguna duda que están en la misma parada, pero tratar de traducir para la gente no experta la importancia de que un mercado de capitales funcione correctamente. Claro, lo virtuoso que es para también sacar adelante este tipo de iniciativas y de industria. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que sin duda esto es un tema de Estado, y un tema de Estado donde además los privados también tienen mucho que aportar. Solamente agradecerle a nuestros invitados, a Andrés, y bueno, a todos los que nos acompañaron a través de df.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta iniciativa que hacemos, que fue levantada, que ha sido levantada por Frontal Trust, y a la que se ha sumado muy entusiastamente también Diario Financiero, porque sin duda necesitamos movilizar el cambio y también aportar con nuevas ideas y nuevas iniciativas para el desarrollo del país. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.